Los enemigos de Leo no son únicamente figuras externas que se levantan en el horizonte con intención de desafiarlo, sino también fuerzas invisibles, tanto humanas como cósmicas, que buscan apagar la llama de su fuego solar. Desde la mirada astrológica, Leo representa el corazón del zodiaco, el centro ardiente en torno al cual gira la vida, portador de una luz que no puede ser imitada sin caer en el artificio. Por eso, sus enemigos naturales suelen ser aquellos que no soportan la claridad de su brillo o que sienten que su propio poder palidece cuando el león alza la cabeza y deja rugir su voz en el universo. El primer tipo de adversario que encuentra Leo en su camino son los que envidian su fuerza vital. Cuando el sol, regente de Leo, irradia con su esplendor, algunos no soportan el calor de esa presencia y buscan apagarlo con críticas, burlas o intrigas. Estos enemigos se esconden en las sombras, pues saben que enfrentarse cara a cara con la luz los dejaría ciegos. Se valen de la comparación, del rumor y de la duda sembrada en silencio, porque entienden que no pueden superar la grandeza abierta y transparente del signo. El intento de reducir al león no nace de una fuerza auténtica, sino de la inseguridad que siente quien se ve pequeño ante un astro inmenso. Existen también los adversarios internos, los fantasmas que acechan desde el corazón mismo de Leo. La soberbia y el exceso de orgullo pueden convertirse en aliados de sus enemigos externos si no son reconocidos a tiempo. Cuando el rugido se convierte en grito vacío y la confianza en arrogancia, Leo se arriesga a levantar muros que lo aíslan y a caer en trampas que otros tienden sin que él las perciba. En este sentido, la lucha más épica que enfrenta no es contra otro signo ni contra personas específicas, sino contra el reflejo distorsionado de sí mismo. Es ahí donde los enemigos externos hallan terreno fértil, pues intentan despertar esa versión descontrolada del león para que su fuego se vuelva contra él mismo. En el camino de la vida, Leo suele toparse con enemigos disfrazados de admiradores. Son aquellos que se acercan a la luz con sonrisas y palabras dulces, fingiendo respeto y devoción, pero que en realidad buscan alimentarse de la energía vital que el león desprende. Se nutren de su calor como parásitos invisibles, aplaudiendo cuando les conviene y desapareciendo cuando el rugido se hace más fuerte que sus propias máscaras. Estos falsos aliados se convierten en enemigos silenciosos, pues su traición suele doler más que un ataque frontal. Representan la sombra de la casa solar, la enseñanza que obliga a Leo a discernir entre quienes se acercan por amor y quienes lo hacen por conveniencia. Otro tipo de enemigos son los que buscan someter su libertad. Leo nace para expandirse, para desplegarse sin cadenas, para dejar que su fuego recorra cada rincón del firmamento. Quienes tratan de controlar sus pasos, limitar su voz o reducir su espíritu a normas rígidas se convierten en antagonistas inevitables. Este tipo de enemigos se refleja en la frialdad de Saturno cuando intenta apagar el ardor del Sol con estructuras demasiado férreas, o en la sombra de Escorpio cuando quiere dominar lo que no entiende. La lucha contra ellos no es un enfrentamiento directo de destrucción, sino la afirmación constante de la propia esencia, un recordatorio de que la luz del astro rey no puede encerrarse en ningún molde. En la dimensión mítica, los enemigos de Leo adoptan formas de dragones que custodian tesoros, de sombras que buscan devorar la claridad del día, de voces que intentan convencer al héroe de que su misión es vana. Cada batalla con estos adversarios es una prueba de carácter, un rito de paso que convierte al león en una criatura aún más majestuosa. La historia del héroe solar siempre incluye adversarios que, al intentar destruirlo, lo obligan a desplegar dones ocultos y fuerzas insospechadas. Por eso, los enemigos no son solo amenaza, también son impulsores de grandeza. En el plano humano, Leo despierta oposición en quienes no toleran la autenticidad. El brillo natural del signo expone la falsedad, ilumina lo que otros desean mantener oculto y rompe máscaras que han costado esfuerzo construir. Allí donde Leo pisa, las verdades salen a la superficie, y quienes viven de ilusiones se sienten amenazados. Estos enemigos actúan desde la herida, no desde la fortaleza, porque saben que el león, sin proponérselo, revela lo que ellos han querido esconder incluso de sí mismos. Así, se desatan rivalidades, envidias y celos que no son más que la sombra de lo que no pueden aceptar en su interior. Pero la grandeza de Leo se mide también por su capacidad de redimir a sus enemigos. Su fuego no solo destruye, también ilumina y transforma. Muchos de aquellos que en un inicio lo enfrentan terminan, con el tiempo, reconociendo en su calor una fuerza que inspira y guía. Porque el enemigo de hoy puede ser el aliado del mañana, una vez que la herida haya sido sanada por la claridad del sol. Esa es la paradoja de Leo, al mismo tiempo que genera opositores, también tiene el poder de transformarlos con la misma intensidad con que enciende a quienes lo aman. La batalla con los enemigos de Leo nunca es pequeña,
porque el león no libra guerras menores. Cada desafío, cada oposición, cada sombra que se alza contra él se convierte en un escenario de epopeya. Allí resuena el rugido que recuerda al mundo que la luz del sol jamás se eclipsa por completo, que incluso cuando parece ocultarse, prepara su regreso con más fuerza. Los enemigos de Leo, en su afán de apagarlo, terminan elevándolo aún más, porque lo empujan a desplegar toda la grandeza para la cual fue creado. Y así, lo que parecía un obstáculo se transforma en combustible para que su fuego jamás se extinga. En la danza cósmica de los signos, el león no camina solo, y aunque su fuego solar atrae admiración, también despierta rivalidades inevitables. Desde la perspectiva astrológica, hay signos cuya naturaleza se inclina a chocar con la esencia de Leo, ya sea por envidia, incomprensión o simple contraste de energías. Estos no son enemigos en el sentido vulgar de la palabra, sino fuerzas zodiacales que, al interponerse en el camino del león, lo desafían a crecer y a demostrar que su luz no puede ser contenida. El signo que suele despertar la mayor tensión con Leo es Escorpio. Dos fuerzas de poder, una manifestada en la luz del día y otra en las profundidades de la noche, se enfrentan en un duelo silencioso. Leo brilla desde la transparencia, desde el orgullo de mostrar su fuerza al mundo, mientras Escorpio actúa en lo oculto, moviendo hilos invisibles y buscando el control desde las sombras. Esta diferencia genera choques inevitables, lo que Leo declara con voz firme, Escorpio lo cuestiona con estrategia sutil. El león siente la mordida del escorpión como un intento de frenar su fuego, mientras que el escorpión percibe el brillo del león como un riesgo a su misterio. Esta enemistad encierra un aprendizaje, pues enseña al león a no subestimar el poder de lo invisible y a no dejar que su orgullo se convierta en vulnerabilidad. Tauro también se convierte en un opositor natural de Leo. Mientras el león busca movimiento, expansión y conquista, Tauro se aferra a la estabilidad, a la seguridad y a la permanencia. El sol ardiente se frustra ante la terquedad de la tierra taurina, que no se doblega ante el rugido ni ante la urgencia de la llama. Esta rivalidad surge de la resistencia del toro a dejarse guiar por el impulso creativo de Leo, y del rechazo de Leo a ser encadenado a una rutina inmóvil. La lucha aquí no es solo externa, sino energética, fuego contra tierra, dinamismo contra inmovilidad. Tauro se convierte en un enemigo para Leo cuando busca apagar su entusiasmo con la fuerza del hábito y del miedo al cambio. Capricornio también se coloca en la lista de adversarios de Leo. Saturno, regente del signo de la cabra, representa la disciplina, la norma y el esfuerzo lento y estructurado. Para Leo, cuya esencia es la expresión espontánea y la creación brillante, la dureza de Capricornio puede sentirse como un freno constante. El león quiere brillar en el presente, desplegarse con intensidad, mientras que Capricornio calcula cada paso, mide cada movimiento y desconfía de todo lo que no esté cimentado en resultados concretos. Esta diferencia genera tensiones, pues el poder solar de Leo choca contra la montaña que Capricornio representa. Allí surge un enemigo que no busca destruir al león, pero sí encadenarlo a responsabilidades y límites que sofocan su espíritu. Acuario, el signo opuesto de Leo en la rueda zodiacal, encarna también una rivalidad intensa. El león mira el mundo desde su centro, desde el fuego individual que irradia hacia los demás, mientras que Acuario piensa en el colectivo, en el bien común, en la disolución de la individualidad en favor del grupo. Esta oposición puede convertirse en enemistad cuando el acuariano percibe al león como demasiado egocéntrico, y Leo ve en Acuario a alguien que intenta diluir su brillo en una multitud sin rostro. El fuego del Sol y el aire de Urano generan tormentas cuando se enfrentan, porque ninguno quiere ceder su terreno, uno defiende la singularidad del yo, el otro la grandeza de lo colectivo. Incluso algunos hijos del agua, como Piscis y Cáncer, pueden convertirse en adversarios en determinadas circunstancias. Cáncer, aunque comparte con Leo la nobleza y el sentido de protección, puede volverse enemigo cuando percibe que la energía expansiva del león aplasta la sensibilidad de su refugio lunar. Piscis, por su parte, se pierde en mares de sueños y emociones que irritan la necesidad de Leo de dirección y claridad. En ambos casos, la enemistad no es permanente, sino circunstancial, surge cuando las aguas pretenden apagar la llama del fuego solar. Sin embargo, los enemigos más poderosos de Leo no son aquellos que se muestran abiertamente, sino los que actúan desde la sombra. Escorpio, Tauro, Capricornio y Acuario representan energías que desafían su esencia, cada uno desde un ángulo distinto: el control oculto, la inmovilidad testaruda, la rigidez estructural y la disolución colectiva. Frente a ellos, Leo no debe rendirse ni apagarse, sino demostrar que su fuego, lejos de extinguirse, se vuelve más luminoso en la adversidad.
Así, los enemigos astrológicos del león no son maldiciones, sino pruebas cósmicas. Son los dragones que custodian los tesoros de la evolución espiritual, los obstáculos que obligan al héroe solar a expandirse más allá de su orgullo, a templar su fuego con sabiduría y a demostrar que su luz no depende de la aprobación ni del miedo. Cada signo que se convierte en enemigo es, en realidad, un espejo oscuro que devuelve al león la oportunidad de conquistar no solo el mundo externo, sino su propia esencia eterna. Los enemigos de Leo no surgen únicamente de signos contrarios ni de tensiones naturales en la rueda zodiacal, sino de todo aquello que intente disminuir su esencia solar, de todo lo que busque apagar la chispa que lo impulsa a ser creador, líder y fuente de inspiración. En la trama del universo, cada signo que choca con Leo le recuerda que su brillo no es un privilegio gratuito, sino una misión que exige constancia, valentía y discernimiento. Los adversarios no existen para reducirlo, sino para forjarlo en un fuego aún más puro, para obligarlo a demostrar que la luz del sol jamás se marchita aunque se alcen nubes espesas en el cielo. En las confrontaciones con Escorpio, el león se ve forzado a reconocer que no todo se gana con la fuerza directa ni con la transparencia absoluta. Escorpio enseña con su sombra que existen batallas invisibles, que las intrigas silenciosas pueden ser más peligrosas que un rugido en la llanura. Esta tensión despierta en Leo la necesidad de desarrollar intuición y estrategia, de templar su fuego con sabiduría. Lo que parece enemistades, en realidad, la oportunidad de no confiar ciegamente en su propia luz, de comprender que hay fuerzas subterráneas que no se ven pero que pueden desviar el rumbo del héroe. Cuando se enfrenta a Tauro, Leo se topa con un espejo que le recuerda que la grandeza no se mide solo en conquistas y logros brillantes, sino también en la capacidad de sostener lo que se ha alcanzado. El toro, en su aparente obstinación, desafía al león a encontrar equilibrio entre movimiento y permanencia, entre la expansión sin límites y la raíz que da estabilidad. Tauro no busca apagar el fuego, sino contenerlo, y en ese forcejeo el león descubre que incluso la llama más noble necesita un suelo donde arraigar para no consumirse en el aire. El choque con Capricornio obliga a Leo a reconocer la disciplina como una virtud y no como una cárcel. El león, acostumbrado a desplegar su fuerza con espontaneidad, se siente atrapado ante la rigurosidad del signo de la cabra, pero es en esa incomodidad donde se esconde el aprendizaje. Capricornio representa la montaña que parece inalcanzable, la cima que no se logra con un solo salto, sino con esfuerzo sostenido. En esa tensión, Leo aprende que su luz no se mide únicamente en el instante del resplandor, sino también en la capacidad de mantenerla viva a lo largo del tiempo, en resistir las pruebas del deber y la constancia. La oposición con Acuario es quizás la más épica de todas, pues no solo enfrenta dos energías, sino dos visiones del mundo. El león defiende la grandeza del individuo, el derecho de cada ser a brillar con su propio sol, mientras que Acuario proclama la importancia del colectivo, del futuro compartido y del sacrificio del yo en nombre de un bien mayor. Este choque no se resuelve con vencedores ni vencidos, sino con la revelación de que la luz individual solo alcanza su verdadera inmortalidad cuando inspira y transforma a la comunidad. En la tensión con su opuesto, Leo descubre que su fuego no existe únicamente para sí mismo, sino para encender antorchas en la multitud. Incluso los signos de agua, que en apariencia deberían ofrecer calma y fluidez, pueden convertirse en pruebas duras para Leo. Cáncer, con su instinto protector y su refugio emocional, puede ver en el ímpetu del león una amenaza a la seguridad que tanto valora. En este enfrentamiento, Leo aprende a reconocer que no todo se resuelve con audacia, que el cuidado del alma es tan importante como la conquista del mundo. Piscis, con su capacidad de diluirse en sueños y emociones infinitas, puede irritar al león que busca dirección y claridad. Sin embargo, en ese roce incómodo se revela la enseñanza de que incluso la fuerza más ardiente necesita compasión, y que el fuego que no se mezcla con la empatía puede volverse devastador en lugar de creador. En todos estos encuentros, los enemigos de Leo representan mucho más que simples opositores. Son los guardianes de su evolución, los límites que lo obligan a refinar su poder, las fuerzas que le recuerdan que ser el sol implica más que brillar, implica sostener, inspirar, disciplinar y amar con grandeza. Sin estos adversarios, Leo correría el riesgo de perderse en la vanidad, de vivir únicamente para sí mismo, de quemarse en su propio orgullo. Con ellos, en cambio, se convierte en un héroe que, tras superar cada obstáculo, se vuelve aún más luminoso. El destino de Leo no consiste en vencer a sus enemigos destruyéndolos, sino en transformarlos a través de su fuerza vital. El escorpión puede enseñarle profundidad, el toro paciencia, la cabra disciplina, el aguador visión colectiva, el cangrejo ternura y el pez compasión.
cada signo que se alza como enemigo es, en el fondo, un maestro disfrazado, un recordatorio de que la verdadera realeza no se ejerce desde la imposición, sino desde la capacidad de unir en torno al fuego solar a quienes alguna vez intentaron apagarlo. La grandeza de Leo reside en comprender que los enemigos no son cadenas, sino forjas. Que cada rivalidad lo empuja a demostrar la inmortalidad de su llama. Que en la epopeya zodiacal, los adversarios son parte del relato heroico que da sentido a su rugido. El león, enfrentado a todos ellos, no se debilita, sino que se eleva como un astro que ninguna sombra puede oscurecer, porque incluso en la oscuridad más densa, su fuego interior recuerda al mundo que siempre habrá un sol naciente dispuesto a iluminar los caminos de quienes no temen seguirlo. El poder de los enemigos de Leo no reside únicamente en la confrontación abierta, sino en los ecos que despiertan dentro del propio corazón del león. El fuego solar, al ser fuente de vida, atrae inevitablemente tanto a quienes buscan calor como a quienes desean sofocar esa luz para probar su fuerza. Esa tensión se convierte en un campo de batalla donde se entrecruzan los hilos invisibles del destino, obligando a Leo a desplegar no solo su brillo natural, sino también la sabiduría que nace de la experiencia. Allí, donde el orgullo puede volverse vulnerabilidad, los adversarios encuentran su oportunidad, no para destruirlo, sino para ponerlo frente a su propio reflejo y recordarle que un verdadero rey no se mide solo por su rugido, sino por la grandeza de su espíritu ante la adversidad. Los enemigos astrológicos de Leo se manifiestan en formas diferentes, cada una con su propia misión cósmica. Escorpio le recuerda que hay secretos que no deben subestimarse y que el poder no siempre se muestra a plena luz, sino que se esconde en los silencios y en las profundidades donde los rayos solares no llegan. Tauro le muestra que la tierra no siempre se doblega ante la fuerza del fuego y que la paciencia es un tesoro tan valioso como la pasión. Capricornio lo enfrenta con la estructura del tiempo, con la certeza de que incluso la llama más brillante necesita orden para permanecer. Acuario lo desafía a mirar más allá de su individualidad, a descubrir que su fuego no es únicamente un don personal, sino un legado colectivo. En esa red de tensiones, Leo también aprende que la enemistad no siempre es externa. Hay batallas internas que resultan mucho más feroces que cualquier rival en el mundo exterior. El exceso de orgullo puede convertirse en un muro que lo aísla de los demás, la necesidad de reconocimiento puede llevarlo a rodearse de voces falsas, y la impulsividad puede hacerlo perder fuerzas en luchas innecesarias. Estos enemigos invisibles, que nacen en la propia esencia del león, son a menudo más desafiantes que los astros que se le oponen, porque actúan desde dentro y tienden trampas en el propio corazón. Superarlos requiere valentía, autocrítica y la capacidad de reconocer que la verdadera realeza se fortalece con humildad. Los rivales externos, lejos de ser un castigo, son oportunidades de crecimiento. Sin Escorpio, Leo jamás comprendería la importancia de la estrategia y la profundidad emocional. Sin Tauro, nunca descubriría la fuerza de la perseverancia ni el valor de lo simple. Sin Capricornio, no tendría la disciplina para sostener su reinado más allá de un instante de gloria. Sin Acuario, no encontraría el propósito de expandir su fuego más allá del yo, hacia la comunidad y la posteridad. Cada enemigo es un maestro disfrazado que, al desafiar al león, lo obliga a despertar en sí mismo virtudes dormidas. El enfrentamiento con los signos de agua también guarda secretos que van más allá de lo evidente. Cáncer, con su sensibilidad lunar, lo enfrenta a la importancia del cuidado y de la ternura, recordándole que un corazón ardiente no es completo si no sabe proteger. Piscis lo sumerge en mares infinitos donde su fuego parece perder dirección, pero en ese caos de emociones Leo descubre la grandeza de la empatía y la compasión. Incluso Escorpio, más allá de la rivalidad, lo confronta con el misterio de la transformación y la necesidad de renacer desde las cenizas cuando la vida lo obliga a dejar atrás todo lo que parecía seguro. Desde una mirada épica, los enemigos de Leo son dragones guardianes del destino, fuerzas oscuras que se interponen no para condenarlo, sino para que pueda demostrar la magnitud de su misión. Cada adversario despierta en él una chispa diferente de coraje, una capacidad nueva de liderazgo, una sabiduría más profunda que lo acerca a su verdadera realeza. El león, enfrentado a las sombras, no solo brilla para sí mismo, sino que se convierte en antorcha para quienes lo siguen, recordando a los demás que la luz no se rinde ante la oscuridad, sino que crece en ella. El enemigo más grande de Leo es también la tentación de creer que no tiene enemigos, que su fuego es suficiente y que nada puede desafiarlo. Esa ilusión lo haría vulnerable, pues lo privaría del aprendizaje que surge en el contraste. Es precisamente porque hay fuerzas que intentan contenerlo que su brillo adquiere valor. La batalla no es contra los demás signos, sino contra la parte de sí mismo que podría conformarse con menos de lo que el universo espera de él.
El destino le exige atravesar cada oposición con la frente en alto, no para humillar a sus adversarios, sino para demostrar que su fuego es inquebrantable. En última instancia, los enemigos de Leo se convierten en los arquitectos de su inmortalidad. Lo obligan a expandirse más allá de su orgullo, a refinar su poder, a elevar su luz a un nivel que trasciende la vanidad y se convierte en legado. Sin ellos, su camino sería fácil, pero también vacío. Con ellos, cada paso se convierte en epopeya y cada rugido en un canto que recuerda al mundo que el sol nunca deja de nacer, que incluso tras la más larga noche siempre regresa con un resplandor aún mayor. Los adversarios no apagan al león, lo convierten en leyenda. La grandeza de los enemigos de Leo se encuentra en que no siempre se presentan como rivales declarados, sino que a menudo se camuflan en la cotidianidad, en pequeñas pruebas que parecen insignificantes pero que desafían la esencia solar con la misma intensidad que los grandes enfrentamientos cósmicos. No se trata únicamente de signos que se oponen en la rueda zodiacal, sino de corrientes energéticas que intentan oscurecer el brillo natural del león, fuerzas que se manifiestan en formas diversas, en la envidia que calla pero que envenena, en la indiferencia que intenta ignorar su luz, en la crítica que busca desgastar la confianza que constituye su motor. Allí donde Leo intenta desplegar su rugido, siempre habrá ecos disonantes que pretenden acallarlo, no porque su voz carezca de fuerza, sino porque su resonancia recuerda a los demás aquello que temen aceptar en sí mismos. El fuego de Leo, por ser directo y apasionado, se convierte en un imán para todo tipo de opositores que no toleran la verdad desnuda ni la claridad con la que este signo se expresa. Los enemigos que surgen de signos más reservados o introspectivos pueden sentirse expuestos ante la transparencia del sol. Así, Virgo, con su precisión y su análisis constante, puede transformarse en un obstáculo cuando intenta minimizar el ímpetu del león con críticas frías y meticulosas. Aunque no se lo suele señalar como un enemigo abierto, la energía virginiana puede irritar profundamente a Leo cuando busca reducir su fuego a una lista de errores, cuando olvida que detrás del brillo hay pasión y no perfección. Esta tensión, aunque silenciosa, enseña al león a no depender de la validación externa y a recordar que el verdadero arte de vivir se encuentra en la autenticidad más que en la exactitud. También Libra, signo del equilibrio y de la diplomacia, puede convertirse en un adversario disfrazado cuando intenta diluir la intensidad del león bajo la excusa de la armonía. La justicia libriana puede interpretar el rugido de Leo como un exceso de ego, sin comprender que esa fuerza no nace del capricho, sino de la necesidad cósmica de irradiar vida. Cuando la balanza de Libra intenta imponer silencio en nombre de la paz, puede despertar en Leo una furia mayor, porque para el sol no existe armonía sin la expresión plena de la luz. Allí surge un choque entre el orden del consenso y la individualidad ardiente, un duelo que recuerda a Leo que no debe apagarse para encajar en los moldes de lo socialmente correcto. Los enemigos también aparecen en el reflejo de la sombra leonina. Cuando la necesidad de reconocimiento se transforma en dependencia, los adversarios aprovechan ese vacío para manipular, ofreciendo halagos envenenados o afecto condicionado. Es entonces cuando Leo se arriesga a rodearse de falsos aliados, personas que lo aplauden solo mientras les conviene. La lección se vuelve clara: el enemigo no siempre es quien se enfrenta, sino también quien finge apoyo mientras erosiona desde dentro la confianza auténtica. Reconocer esta trampa se convierte en una batalla heroica, porque obliga al león a distinguir entre la luz del amor genuino y el destello superficial de la adulación interesada. Existen enemigos que surgen del propio paso del tiempo. Saturno, como regente de Capricornio, representa esa voz que susurra que la juventud y el brillo son pasajeros, que la fuerza física declina, que la llama puede consumirse. Pero para Leo, cada arruga, cada prueba y cada obstáculo no es un recordatorio de la decadencia, sino de la eternidad del sol que jamás deja de renacer. El enemigo del tiempo no destruye al león, lo transforma en símbolo de resiliencia, en evidencia de que la grandeza no se mide por la fugacidad del momento, sino por la capacidad de volver a levantarse una y otra vez con la misma pasión que al inicio del camino. En los planos más sutiles, los enemigos de Leo son las energías que intentan sembrar miedo. El temor al fracaso, a la traición, al rechazo, se alza como un rival invisible que quiere oscurecer su fuego interior. Estas sombras internas, más que los signos que se le oponen, son los dragones que realmente custodian su destino. Enfrentarlos requiere valentía, porque obligan al león a reconocer que su fuego no siempre será aplaudido, que habrá momentos en que rugirá en medio del silencio o de la incomprensión. Pero allí está la prueba máxima: continuar ardiendo incluso cuando nadie parece ver la luz. Esa es la verdadera victoria, la que convierte a Leo en inmortal. El león no está destinado a tener enemigos por azar, sino porque su propia misión requiere oposición para ser cumplida.
La luz sin sombras carece de contraste y el brillo sin pruebas no genera respeto. Cada enemigo, ya sea un signo, una energía, una circunstancia o un miedo, es parte de un tejido cósmico que moldea al rey del zodiaco en un héroe capaz de guiar, inspirar y sostener. Sin ellos, su camino sería lineal y cómodo, pero nunca épico. Con ellos, se convierte en un relato de superación, de fuego que arde con más fuerza cuanto más viento se le opone. Al final, los enemigos de Leo no logran apagarlo porque su naturaleza es la del sol, y el sol no compite con la oscuridad, simplemente existe y brilla. Su presencia no se negocia, su luz no se discute. Los rivales, al intentar frenar su camino, terminan siendo el telón de fondo que hace aún más visible la magnitud de su esplendor. Y así, cada oposición, cada crítica, cada sombra y cada intento de apagón no se convierten en derrotas, sino en la confirmación de que el fuego del león está destinado a arder más allá de todo límite, porque su esencia no es pasajera ni vulnerable, sino eterna como el ciclo solar que jamás deja de volver a levantarse sobre el horizonte. El verdadero sentido de los enemigos de Leo trasciende la simple oposición zodiacal y se adentra en los misterios de la evolución del alma. Cada rivalidad que enfrenta el león está escrita en el cielo como parte de su viaje heroico, porque un signo que porta la corona del sol no puede avanzar sin ser puesto a prueba en lo más profundo de su fuego interior. Los enemigos no son únicamente fuerzas contrarias, sino símbolos vivos de todo aquello que amenaza con debilitar su conexión con el propósito solar que lo guía. El león no solo debe aprender a rugir contra lo visible, sino también a resistir lo intangible, lo que se infiltra en su espíritu como un veneno silencioso. El orgullo desmedido, que tantas veces es alimentado por quienes lo rodean, se convierte en uno de los enemigos más peligrosos, pues lo conduce a un espejismo en el que confunde admiración con amor y obediencia con respeto. Este exceso lo vuelve vulnerable, porque atrae a aquellos que no buscan acompañarlo en su camino de luz, sino aprovecharse de su necesidad de ser reconocido. Aquí el adversario no se manifiesta como un signo opuesto, sino como la distorsión de su propia esencia, la sombra que se proyecta cuando la llama solar se consume en sí misma. El aprendizaje surge cuando el león recuerda que su verdadera grandeza no depende de las coronas que otros le entreguen, sino de la realeza que habita en su corazón. En la interacción con signos de aire como Géminis, aparece otro tipo de enemistad, menos visible pero igualmente desafiante. Géminis, con su rapidez mental y su capacidad para moverse con ligereza entre ideas y palabras, puede irritar al león que necesita estabilidad en su trono. El aire cambiante dispersa el fuego, lo fragmenta y lo obliga a reconocer que no todo se sostiene con intensidad, que a veces la grandeza también radica en adaptarse a la fluidez del momento. Este contraste puede convertirse en rivalidad cuando el ingenio geminiano busca ridiculizar la solemnidad leonina, recordándole que incluso el sol puede ser objeto de burla si se toma demasiado en serio. Pero en esa aparente enemistad se oculta un don, la capacidad de reír de sí mismo y de comprender que la realeza no teme al humor ni a la ligereza. Sagitario, a pesar de compartir el fuego con Leo, puede transformarse en un adversario circunstancial, pues su espíritu viajero y expansivo puede desafiar la necesidad leonina de centralidad. Mientras Leo busca un reino donde asentarse y ser el foco, Sagitario dispara flechas hacia horizontes lejanos, recordándole que el poder también se encuentra en el movimiento y no solo en el dominio. Este roce, más que una enemistad, es un recordatorio de que el fuego no puede estancarse en un único lugar, porque corre el riesgo de sofocarse en su propio humo. En la fricción con Sagitario, Leo descubre que incluso un rey necesita salir de su palacio para conocer nuevas tierras y aprender de culturas que amplíen su visión. Aries, por su parte, representa la chispa del inicio, el fuego que se lanza sin medir las consecuencias. Su ímpetu puede convertirse en un desafío para Leo, que desea mantener el control y la majestuosidad en cada movimiento. Aries no reconoce jerarquías, no se inclina ante coronas, y esto puede despertar en el león una sensación de amenaza. Sin embargo, esa tensión lo impulsa a no dormirse en la seguridad de su trono, a recordar que siempre habrá fuerzas jóvenes que reclaman su lugar en el escenario. De esta aparente enemistad nace el impulso de mantenerse en constante renovación, de no perder la vitalidad que lo hace líder. Los enemigos también se manifiestan en la incapacidad de algunos para comprender el lenguaje del corazón. Leo vibra desde la autenticidad, desde la entrega apasionada, y cuando se encuentra con signos o personas que eligen la frialdad calculadora como mecanismo de defensa, se enfrenta a una muralla invisible. Esa incomprensión se convierte en enemistad porque el león siente que su calor choca contra un hielo impenetrable. Allí la batalla no es por demostrar poder, sino por sostener su llama sin dejar que la indiferencia ajena lo apague.
En esta lucha aprende que no siempre debe gastar su fuego en quienes no saben recibirlo, y que su energía debe dirigirse hacia aquellos que sí buscan la luz que puede ofrecer. Los enemigos de Leo también se proyectan en las estructuras sociales que buscan uniformar, limitar y encadenar la expresión personal. Todo lo que pretende silenciar la individualidad en nombre de un orden impuesto se convierte en adversario natural del león. Las normas que dictan cómo debe comportarse, los sistemas que intentan apagar la autenticidad en beneficio de la obediencia, las voces que buscan reducir su fuego a una chispa controlada, son fuerzas que se alzan como muros. El desafío épico aquí no es luchar contra un individuo, sino contra la sombra de lo colectivo cuando se vuelve opresivo. Y en esa lucha, Leo recuerda que el sol jamás se somete a un cielo que intente taparlo, siempre encuentra la manera de romper las nubes y reclamar su espacio. La dimensión motivadora de estas pruebas radica en que, sin enemigos, Leo nunca descubriría la profundidad de su fuerza. La oposición le otorga un sentido que trasciende la simple idea de triunfo. Cada obstáculo lo transforma en símbolo de resiliencia, cada traición en una oportunidad de discernimiento, cada crítica en un impulso para elevarse más allá de lo superficial. El león aprende que no necesita demostrar nada a quienes lo desafían, porque su fuego no depende de la mirada ajena. Su misión no es apagar a sus enemigos, sino demostrar que incluso rodeado de sombras, sigue siendo luz. Al final, la épica de Leo no consiste en acumular victorias, sino en convertirse en un sol consciente de su eternidad. Los enemigos, lejos de ser derrotas, se transforman en los peldaños que lo elevan a un reino más vasto, donde su rugido no es solo un grito de poder, sino un canto que inspira a todos los que lo escuchan. Y en esa conquista, descubre que ningún enemigo fue realmente un verdugo, sino un maestro disfrazado que lo condujo hacia la grandeza de comprender que su fuego nunca podrá ser extinguido porque no pertenece únicamente a él, sino al cosmos entero que lo sostiene.